Hello everybody and welcome to this new video lecture in which we are going to talk about the angiosperm. Si recordáis, la palabra angiosperma significaba angios vestida, esperma semilla. Por lo tanto va a ser una semilla que esté vestida con un fruto. So the fruit is maybe the most important element of this type of plants. The fruit is developed from the ovary. Si recordáis, cuando dentro del carpelo o pistilo, en el ovario se encuentran los óvulos, pues estos óvulos se van a fecundar gracias al polen y de esta manera los óvulos van a dar lugar a la semilla y el resto del ovario va a aumentar su tamaño, va a crecer y va a dar lugar a lo que nosotros conocemos con el nombre de fruto. There are two different types of fruit. The first type are the fleshy fruit, los frutos carnosos, fijaros ese culito, and the other type are the dry fruit, que son los frutos secos, es decir, que no son carnosos, sino que básicamente la diferencia está en que tienen una mucha menor concentración de agua. So the question is, why the plant spends so many time, so many energy, so many matter in order to produce fruit? Es decir, ¿son algún tipo de ONG que lo que les gusta a las plantas es darnos de comer y por eso malgastan tanta energía y tanto tiempo? ¿O es que realmente están buscando algún tipo de beneficio? Pues bien, el beneficio que saca la planta produciendo los frutos es la dispersión de la semilla, es decir, a la planta lo que le interesa es dispersar la semilla lo más lejos posible, aunque como en este caso no siempre lo consigue. ¿Por qué? Porque básicamente la planta lo que quiere es que sus semillas, las futuras plantitas, pues estén lo más lejos de la planta madre, porque si no competirían entre ellas por los nutrientes, por las sales minerales, por el agua. Luego le interesa producir muchas semillas, pero eso sí, dispersarlas lo más lejos posible. And for that reason, they are going to present different forms of dispersal of the seed. The first type is making food for animals. Cuando el animalito se come el fruto, pasado un tiempo, pues lo digiere y hasta luego, Lucas, ¿verdad? En esa caquita van los restos no digeridos de ese fruto, pero también van dentro las semillas. Y a lo mejor ese mono pues se comió esa fruta a varios kilómetros de donde luego la va a defecar. Y fijaros el negocio tan bueno que hace la planta. La semilla es dispersada quizás muy lejos de la planta madre y además va con su abono correspondiente. Luego la verdad que la estrategia está bastante bien pensada. Another system is throughout hooks, es decir, a través de ganchos. Habéis visto muchas veces cuando hemos salido por mitad del campo y hemos visto que en los calcetines, en los pantalones se nos han pegado esas semillitas que tienen como una especie de enganche, que luego es muy difícil quitarlo. Bueno, pues la planta, ¿qué es lo que hace? Pues no precisamente para nosotros, sino para cualquier animal con pelo. Cuando pasa, estas semillas se quedan adheridas y pasado un tiempo estos ganchos se rompen y la semilla cae. Pero siempre va a caer mucho más lejos de donde se ha formado. Another way of dispersal is throughout the wind. Por ejemplo, en el caso de los vilanos, o parachute en inglés, que significa paracaídas, estas semillitas van como una estructura asociadas que les permiten desplazarse gracias al viento, pues incluso muchos kilómetros. And the last way of dispersal is throughout the flotation. In the case of the seed fall into the water. Por ejemplo, en el caso de los cocos caen al mar y van flotando hasta que pueden llegar a otra isla. Aunque bueno, como se ve aquí, no siempre el coco consigue su cometido. Well, in this other map, we're going to talk about the uses of plants. We have to say that
Which are the main uses of plants? The first one is for food. You know that all the living things need to eat plants. En este caso, por ejemplo, los herbívoros, y que nosotros también como omnívoros necesitamos comer plantas y vegetales, puesto que presentan una serie de nutrientes que son absolutamente fundamentales para nosotros. Bien, another different use is for ornamental. Por ejemplo, en la decoración, cuando nosotros vamos al cementerio y llevamos flores, cuando es el cumpleaños o el día de la madre, y también en parques y jardines, que son lugares de esparcimiento donde nosotros pues vamos para, no sé, para liberarnos, para pasar un rato divertido, para poder pasear, o en este caso, por ejemplo, también para esto. Vaya postre que tiene la colega. Plants are also a very important source of many drugs. De ahí se obtienen muchos tipos de drogas, no precisamente esta que estamos viendo aquí en la imagen, pero sí muchos compuestos, muchas moléculas que van a ser posteriormente utilizadas para fármacos. Another very important element are the forests, because from the forest we can get raw materiales o materia prima. En este caso, por ejemplo, madera para construir nuestras casas, nuestros edificios, ¿verdad? De la celulosa obtendríamos el papel con el que escribimos en clase y demás. Incluso también de la materia orgánica vegetal, pues podemos obtener distintos tipos de tejidos para confeccionar ropa. Este no era, me cago en la leche. Era este. Fijaros que, bueno, esto como ropa no sé yo si será muy resistente. En fin, habría que probarla. And finally, the plants are a very important natural resource, porque, si recordáis como vimos en el tema anterior, en los bosques pues viven muchísimos seres vivos que se nutren, que se albergan, es decir, reciben protección, cobijo de los bosques, los árboles y en todo tipo de estructura vegetal. And finally, we are going to finish this unit by talking about one of the most important chemical reactions for all the living things, that is the photosynthesis. Esto va a ser como una especie de clase de cocina en la cual vamos a elaborar un plato que son los azúcares. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es explicar cuáles son los ingredientes, los nutrientes que vamos a necesitar para fabricar los azúcares de los cuales se nutre, se alimenta la planta. And for this, they take part two different types of organs of the plant. The first one are the roots that can get the mineral salt and the water. Ya sabéis que a través de la raíz actuaría como una especie de esponja que absorbe agua y en ese agua pues estaría también disuelta las sales minerales, ¿vale? Luego ya tenemos ahí los primeros ingredientes, el agua y las sales minerales. On the other side, throughout the leaves, we are going to get another very important element, because in the leaves we are going to find the chloroplast. Los cloroplastos son unos orgánulos que solo se presentan en los organismos fotosintéticos, como pueden ser las plantas o las algas, and where there are different types of elements, and one of the most important are the pigments, los pigmentos. Los cloroplastos serían unos orgánulos que poseen pigmentos y posiblemente el pigmento más importante sea la clorofila. ¿Por qué es tan importante la clorofila? Porque permite absorber la luz del sol. Es decir, si nosotros queremos cocinar un plato, pues además de los ingredientes necesitaremos alguna forma de energía, por ejemplo el calor. Si queremos cocinar pasta a la boloñesa, necesitaremos poner la olla de pasta y la sartén al fuego, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuál es la fuente de energía para cocinar estos azúcares en las plantas? La luz del sol. But also the leaves can get another very important ingredients that are the gases. Throughout
and very important element that is called stomata. Fijaros, en las hojas aparecen como una especie de células que se pueden abrir y cerrar, es como una especie de boca, permitiendo la entrada y la salida de gases. Esto va a ser muy importante para la entrada del CO2 y del oxígeno para la fabricación de los azúcares. Bueno, pues una vez que ya tenemos el agua y las sales minerales absorbidas a través de la raíz, la energía del sol a través de los pigmentos de clorofila que presentan los cloroplastos y los gases que pueden entrar y salir de la planta a través de los estomas, es cuando podemos explicar el proceso de la fotosíntesis, y esto lo vamos a hacer con esta pareja de reacciones. Nos vamos a centrar primero en la fórmula de la fotosíntesis, es decir, en la reacción que tenemos debajo. Fijaros cómo 6 moléculas de CO2 absorbidas a través de la raíz con 6 moléculas de agua absorbidas a través de la raíz también, y gracias a la energía del sol se van a transformar en azúcares. ¿Veis ahí cómo aparece el elemento de la glucosa? La glucosa es un azúcar. Si os fijáis, la glucosa, ¿qué es? Es un carbono al que se le han añadido 12 moléculas de hidrógeno y 6 de oxígeno. Es decir, es un carbono hidratado. O lo que es lo mismo, un hidrato de carbono. Los hidratos de carbono son los azúcares. Fijaros cómo el carbono procede del CO2, ese que tenéis ahí señalado, ¿veis? Luego, ¿qué es lo que me sobra a mí de toda esta reacción? Pues 6 moléculas de oxígeno. Y es el oxígeno el que se desprende como una sustancia de desecho. Bien, y ahora la planta, ¿para qué quiere esos hidratos de carbono? ¿Para qué quiere esos azúcares? Pues básicamente porque son fuentes de energía, ¿verdad? Pues si miráis en la fórmula de arriba, in the cellular respiration formula, es lo que vamos a hacer con los azúcares fabricados en la fotosíntesis, de los cuales vamos a obtener energía, ¿vale? ¿Cómo se obtiene energía de un azúcar? Pues básicamente lo que hacemos es oxidar a esa molécula para romperla. Es decir, una vez que la hemos fabricado, esa molécula en sus enlaces almacena una gran cantidad de energía, y esos enlaces, al romperlos, añadiéndole oxígeno, pues me libera la energía que yo voy a utilizar para llevar a cabo pues, las funciones vitales de la planta, ¿verdad? Entonces, si os fijáis, ese azúcar se une al oxígeno, a 6 moléculas de oxígeno, y da lugar a 6 moléculas de dióxido de carbono, que esos se van a desprender como residuo, 6 moléculas de agua que también se van a liberar como residuo, y sobre todo lo más importante es la energía en forma de ATP. El ATP es una molécula que alberga energía y que con esa energía, como ya hemos dicho, pues la planta va a hacer pues todas las funciones que crea necesarias. Bueno, esta parte ha sido un poquito más complicada porque es bioquímica realmente, y a lo mejor para primero de la ESO todavía no estáis muy preparados para interpretar una reacción química, pero lo importante es que tengáis las ideas claras, que el CO2 y el agua, que son nutrientes, terminan siendo productos de residuos en la respiración celular, que las células respiran, que las células necesitan oxígeno para romper los azúcares que se fabrican en la fotosíntesis. Por eso en el colegio, acordáis que os decían, no vayáis a dormir nunca con una planta porque la planta absorbe energía y os podéis asfixiar. Bueno, la cantidad de oxígeno que puede absorber una planta es mínima. Si tuviese yo que dormir con alguien, preferiría con una planta que no con mi hermano, que va a quemar muchísimo más oxígeno. Eso era simplemente un ejemplo que os ponían en el cole para que recordarais que las plantas también consumen oxígeno y que por lo tanto las plantas también respiran. Bueno, pues con esto acabamos el tema 6 y espero que haya sido de gran ayuda a la hora de estudiar el próximo examen. Bye bye.